Hola, 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 buenas noches, buenas noches. Esto es una grabación que estoy haciendo para el programa Rumbo Geopolítico. Hemos tenido que hacer una pequeña pausa eh, entre William y yo, problemas de la vida cotidiana. Pero esto quiero sacarlo porque independientemente a que voy a comenzar las para mí barbaridades que dice un afamado comunicador de la República Dominicana llamado José Lalú. También hoy fue se realizó una esperada con bombos y platillos, rueda de prensa de Donald Trump y los antichavistas creían de que iba a dar el mando de que ya José Lalú lleva varios días en la misma tontería de hacer creer, y yo no entiendo realmente dónde es que José Lalú procesa lo que él lee de historia. Según José Lalú, según José Lalú, el poder de los norteamericanos es tal que la única salida que le queda a Maduro y a Diosdado es pedir asilo, irse, buscar una salida, pero abandonar el poder. Yo quisiera saber si José Lalú cambia el dial de vez en cuando y se pone a buscar información de, primero, el arraigo que tiene el chavismo, porque creer esta tontería después de haber fallecido Hugo Chávez. Sí, porque decían que el tema era Chávez. De hecho, todo el mundo está de acuerdo, hay consenso en que a Chávez lo mataron. Y parió Maduro. Y a partir de ahí no se ha bajado. Y han intentado de todo, de todo. Y ese ejército cohesionado al lado de Maduro. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Cómo va a durar? Están dando 50 millones, pero daban 25 millones. 25. Esperando a que alguien tal vez compre valor, no sé si hay algún mercado de valor, de estos todos antichavistas. Tú lo ves en los lives de TikTok. Yo vengo de un país de Cuba donde, donde cuando Fidel Castro, bueno, me voy más para atrás, cuando Martí dijo voy a entrar, entró y armaron la guerra. Vengo de un país, armaron la guerra y llegando en botecito, ¿eh? Creo que eran cinco, dos dominicanos, entre ellos Gómez, o tres dominicanos, algo de eso. Gracias, República Dominicana. Y entraron y armaron la guerra y se fueron para la Manigua a pelear con machete en mano, ¿eh? Pero después viene la epopeya de Fidel Castro, donde tú tienes, donde tú tienes que Fidel se reúne con un grupo de gente y atacan el cuartel Moncada. Queda vivo de esa, lo cogen preso, lo sacan del país, se vuelven a reunir y entonces penetran al país y ganan, y ganan. Y murió con 90 años en el poder. Pero no solo los castristas, los que estaban en contra de Fidel se reunieron y con la ayuda de los norteamericanos entraron por Bahía Cochino a pelear, a pelear, pelear. No es en Tintó, no es en Tintó, es en la cuenca del Orinoco, para allá abajo, en la selva, donde se prueban los hombres. Entonces esa gente entró por Bahía Cochino, es verdad que perdieron en 72 horas, pero mucha de esa gente tenía valor y se arriesgaron a perder, a morir o ser presos.
porque tampoco fue un paseo. Pero después de eso hubo gente anticastrista, les estoy poniendo a los anticastristas, que se fueron para la montaña y estuvieron dando funda y fue difícil sacarlo de la montaña, lo que le dicen los bandidos del Escambray. Muchos de ellos, gente con mucho valor, mucho valor. Entonces, yo no entiendo en qué mente, de dónde que saca José Lalú, de dónde que saca José Lalú, de qué saco de pupú, de qué club de cobardes, saca José Lalú de que Diosdado y Maduro lo que van a hacer es, lo que tienen que hacer es buscar asilo. El otro día me asombró ver a Casals, un maga conocido, ¿eh? Casals del edificio rojo, un maga conocido, maga full. Y dijo, no, Venezuela no es un paseo. Venezuela tiene ahora mismo posiblemente el ejército más fuerte y más moderno de América entero, quitando Estados Unidos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Con aviones modernos, con anfibios, con fábrica de dron, con fábrica de drones acuáticos, con radares, con todo. Y dice José Lalú que porque los norteamericanos ponen unos barcos ahí, Maduro y Diosdado tienen que, ay, sí, para preservar su vida. ¿De qué club a qué club de cobardes José Lalú cree que pertenecen esta gente? Esta gente son gente de valor. Tú puedes estar de acuerdo o no con ellos. Pero ¿quién dijo, oye, quién dijo que la gente tiembla cuando ven un marín? Pero ahí está la historia, ¿eh? Ahí está la historia. Y no porque sean norteamericanos, como sea, el que sea. O sea, hay hombres y cobardes. Hay hombres y cobardes. El cobarde corre. Que ojo, la cobardía puede ser temporal, ¿eh? En la invasión de Estados Unidos a Granada, que hubo varios muertos cubanos, hubo muchos cubanos que pelearon contra los norteamericanos. Un dato que los gringos nunca van a dar. Nunca. ¿Cuántos muertos tuvieron ahí? Y el general de los cubanos, el que tenía que haber ido a movilizar esas tropas para que no mataran cubanos, salió corriendo, tortoló. Ese salió corriendo, pero los otros pelearon. Entonces, en un país donde secuestran al presidente o se dejó secuestrar, Chávez, hay una historia contada, creo que fue por Fidel, por el mismo Fidel, que le dijo a Chávez, no te inmoles, que Venezuela te necesita. Y entonces Chávez, en vez de pelear, se entregó. Pero ese mismo pueblo puso a Chávez por tu madre. Ese pueblo, con un gobierno que ya habían juramentado al Castanga, que ya habían decretado que el chavismo se había acabado, ese pueblo fue y se puso frente a Miraflores y dijo, queremos nuestro presidente, el pueblo, con el pecho dado. Y entonces José Lalu dice que lo que le queda a Maduro a Diosdado correr. Yo no sé si él lee todos los días el Club de los Cobardes. No sé. Y en un país donde entraron los norteamericanos y se tuvieron que detener en Ciudad Nueva, yo no entiendo cuál historia. Pero aparte de eso, si hablamos del ejército norteamericano, vamos a refrescar. José Lalú, revisa cuántos muertos le ocasionaron los japoneses a los norteamericanos en la guerra. Revisa cuántos. Cada isla que tomaban les costaba 1.000, 2.000 y a veces 20.000 muertos a los norteamericanos, los japoneses. Y para ganar esa guerra, José Lalú, con todo el poderío y aviones y todos los días en Estados Unidos, en la Gran Guerra, fabricar todos los días, sacaban un barco nuevo de guerra,
la economía entera se puso para producir para la guerra. Y aún así, cuando entraban a una isla japonesa, le hacían morder. Sí, tú terminas conquistando la isla. Ahora te va a costar unos cuantos miles de muertos. Y para poder ganarle a Japón, José Lalú, porque hay que leer historia, José Lalú, para no endiosar a los norteamericanos, porque los norteamericanos han perdido toda la guerra. Toda, donde único ganan es en Hollywood. Donde realmente, donde único han ganado es en Hollywood. Bueno, y ganan esa segunda guerra mundial contra Japón, sí, porque ellos entran junto con los ingleses por el día D. Pero oye, nada más que en la costa de Normandía, en la costa, en la playa, fueron miles y miles de muertos, miles y miles de muertos del invasor. Invasor, invasor que venía a liberar a Europa de Hitler. Y llamaron a Stalin y le dijeron, apúrate del lado allá, compadre, que no vamos a poder avanzar de esta playa, ¿eh? Ahí está la historia, José Lalú. Ahí está la historia. Y todavía ellos avanzaron y en la frontera con Alemania, en las Ardenas, por poco pierden la guerra los norteamericanos y los ingleses, por poquitico estuvieron a China así, de perder la guerra contra Hitler. Porque es que la historia, José Lalú, la historia, colega, hay que estudiarla, ¿eh? La historia hay que estudiarla. Para ganar la Segunda Guerra a Japón, cuando llegaron ya al final, Unión Soviética, José Lalú, estaba liberando la Manchuria, José Lalú. O sea, los japoneses habían ocupado la Manchuria completa. Y entre los acuerdos que hicieron con Roosevelt y Churchill estaba, encárgate, Stalin, de la Arden, de la Manchuria. Y allá, cuando terminaron con Hitler, que ya los soviéticos habían ganado la guerra, fueron del otro lado de la URSS a combatir a los japoneses. José Lalú. Y con todo eso, para Estados Unidos ganar, tuvo que arrasar Tokio. El crimen más grande que se cometió no fueron las bombas atómicas, fue el bombardeo de Tokio, donde frieron literalmente a miles y miles y miles y miles de personas en una ciudad. Nada de un cuartel, ni no, en una ciudad. Genocidio. Pero eso no hizo rendirse a los japoneses. Y entonces tiraron Hiroshima y no se rindieron los japoneses. Y tiraron Nagasaki. Y entonces fue cuando Hirohito dijo, espérate, no me tire la tercera. Pero la segunda guerra, José Lalú, yo no sé si tú has estudiado ese tema, porque cuando tú dices que Maduro y Diosdado tienen que salir corriendo, a mí me parece que tú no has estudiado ni el nacho de historia, que es la clasecita que te estoy dando ahora. Lalú, después de eso, a Kim Il-sung se le ocurre avanzar y toma Seúl, Surcorea, y por poco unifica. Y entonces la gente de abajo le dice, general, please, help us. Y entonces entran los norteamericanos, empiezan a avanzar, retoman Seúl, pasan y toman Pyongyang y siguen. Y cuando estaban en la frontera, que tenían derrotado a los norcoreanos, entonces China crea una brigada, creo que fueron medio millón de gente,
Medio millón de veteranos de la guerra contra Japón. Y entonces entraron veteranos chinos. Y los chinos le dieron funda a los norteamericanos. Hasta el punto que retoman otra vez Seúl. Y entonces ahí viene la otra contraofensiva y se quedan en el mismo paralelo, donde mismo habían empezado. Pero los norteamericanos, José Lalú, no pudieron ganar tampoco la guerra de Corea. Luego, los franceses se van para allá, regresan a Indochina. Esto es de nosotros, eso de independencia, Ho Chi Minh, no, eso no vale, esto es de nosotros. Y entonces empieza la guerra contra de Ho Chi Minh contra los franceses. Y cuando acaban con los franceses, entonces entran los norteamericanos a tirar. José Lalú, escucha para acá. Los norteamericanos tiran en Vietnam más bomba que toda la que se lanzó en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Guerra del Pacífico. O sea, en Indochina, en ese pedacito llamado Vietnam, esa gente, esa gente apretó duro. Entonces yo no entiendo por qué no se lee la historia. Y con todas las bombas que tiraron, los vietnamitas terminaron ganándole la guerra. Lo sacaron, salieron corriendo, corriendo. Ahí vienen los Vietcong, ahí vienen los comunistas, ahí vienen los comunistas, salieron corriendo. Los norteamericanos de Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh. Esa es la historia. Esa es la historia de la guerra, José Lalú. Eso no es Hollywood, man. Eso no es Rambo, no es Mercenarios y Liam Neeson con vaina. ¿Entiendes? La historia. Es otra cosa, José Lalú. ¿Sigo, José Lalú? Ok. Más o menos. Somalia. No. Primera guerra del Golfo. Hay una musiquita por ahí. Primera guerra del Golfo, José Lalú. No pudieron derrotar a Saddam y se llega a un tentempié ahí. Una guerra que comienza con una mentira, porque la primera guerra del Golfo fue a través de una mentira. Se inventaron un show de que Saddam Hussein había llegado a Kuwait y había sacado unos niños de una vaina, de unas incubadoras, y se inventaron una historia que hasta en la ONU sale una muchacha. Yo soy una sufrida y la muchacha era hija de un embajador. Todo un teatro. Entran los norteamericanos con una coalición de todo el tamaño, de todo el tamaño. ¿Cuándo fue eso? Año 2003. República Dominicana estuvo allá. No en la zona de guerra, pero... Y no pudieron con Saddam. Ok. Somalia. En Somalia entraron filmados por la CNN en vivo. Oh, venimos a quitarle el hambre a Somalia. We are the world. We are the children. Y lo que había en Mogadiscio eran pandillas, como las de Haití. Unos morenos descalzos con un AK-47, un RPG. Y granadas y cócteles molotov. Le tiraron un helicóptero y el mundo vio en vivo cómo despedazaban, descuartizaban a los soldados. Mandaron sus tropas a rescatar a esos soldados y todo eso fue porque Estados Unidos hizo, en esa pacificación, hizo una incursión para tratar de coger a los generales de Farhat Haidy, se llamaba él.
Esta historia la he contado varias veces. Aparece en la película de Black Hawk Down. Y por supuesto, si quieren de Vietnam, sobre Vietnam está Platoon, está Apocalipsis Now, está, hay otra que no recuerdo cómo se llama, que el hombre tenía aquí, Duro de Morir, algo de eso. Y la que más a mí me gusta, We Were Soldiers, de, ¿cómo se llama este que es australiano? De Mel Gibson. We Were Soldiers, una joya. We Were Soldiers es del inicio de la guerra. Y ya tú sabías que lo que venía era muy, muy, muy buena todo. Muy buena todo. Pero la caída del Halcón Negro es una joya también, que cuenta lo que pasó en Mogadiscio. En Mogadiscio, José Lalú, despedazaron a la 82 División Aerotransportada, que al otro día hizo así, dijo, caballero, esto está malo, vamos echando de aquí. Nos fuimos. Fracasaron en Mogadiscio. Pero después le viene la Segunda Guerra del Golfo. Ahí ellos entran con la mentira de las armas de destrucción masiva, parecido ahora a lo del cartel de los soles, más o menos. Mentiras igual las dos, grandes, big ones. Y entonces entran a golpe de cohetazo, le ganan al ejército de Saddam, viene George Bush Jr. y se monta en un porteavión y dice, hemos prevalecido. Ahí José Lalú comenzó la guerra. Y las cifras más conservadoras, la de los norteamericanos, que siempre son no creíbles, dice que fueron alrededor de 4.500, 4.600 soldados. Todos los días los cazaban. Bombas aquí, bombas allá, francotiradores, sin paz en Irak. Para tomar Faluya tuvieron que arrasarla como si fuera Gaza, porque ahí en Faluya se peleó. Grupos insurgentes. No, ya no era el ejército de Saddam. Saddam había sido derrotado. Creo que se pasaron como 10 años empantanados ahí en Irak. Empantanado. Hasta que se logró una media pacificación, se dejaron dos o tres. Nos vamos de aquí. Esa es la historia, José Lalu. Estados Unidos pierde la guerra en Irak. Tuvieron que pactar. Y tanto así que esa guerra es quien crea ISIS, que cogieron como su capital Mosul, Irak. Y entonces ISIS avanzó esta parte de Siria. Y cuando tenían tomada Siria, entonces entran los rusos, Hezbollah e Irán a ayudar al que era presidente de Siria. Que un día nos vamos a enterar qué fue lo que pasó ahí. Un día, ahora no. José Lalú, Estados Unidos pierde. Fíjate, toda la guerra que ha tirado, ¿eh? Todas las perdió. Se metió aquí en el 65, pero no pasó, no tomó Ciudad Nueva. Y para tomar a Panamá, que eran 4 soldados, rasaron el barrio de Chorrillo, que ahora se va a investigar, por cierto. Eso fue hoy que salió. Se va a investigar la invasión norteamericana a Panamá. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y quién se llevó el oro? Porque el oro que estaba en Panamá y el que estaba en Irak,
Afganistán, José Lalú, se metieron para luchar contra los talibanes. Y yo quisiera que me dijera quiénes mandan hoy en Afganistán y cuántos muertos le costó a Estados Unidos Afganistán. Por cierto, cuando los norteamericanos llegan, ya no había amapola sembrada en Afganistán. Y estando los norteamericanos en Afganistán, otra vez Afganistán se convirtió en la cuna de la amapola con la que se fabrica opio. Y si ves un filme maravilloso protagonizado por Denzel Washington, basado en hechos reales, gángster americano, vas a ver que mientras estuvo la guerra en Indochina, mientras los norteamericanos estuvieron en Indochina, fue cuando se inundó Estados Unidos de droga, traficada, ¿tú sabes por quién, verdad? En aviones militares. Venía de Indochina, por el Pacífico, sí, por el Pacífico más cerca. La historia está ahí. Historia que ellos mismos recrean. Porque desde ese Washington la película. Y se ve el negocio que tenía nada más y nada menos que con soldados corruptos de el ejército títere que mantenían los norteamericanos. No era con los Vietcong. La historia es terrible, terrible, terrible. Cuando uno la... Sigo, José Lalú. Sí, porque lo de Granada, en Granada no había ejército. No se puede. Ahí llegaron ellos casi y contigo eso pelearon contra los cubanos. Y cuidado que dieron apoyo logístico full a Sudáfrica. Dieron apoyo logístico full a Sudáfrica. Y los cubanos ganaron la guerra de África. En Angola. Angola y Namibia. Ahí está la historia, José Lalú. Tú la puedes. Yo no entiendo de dónde saca José Lalú que Maduro es un cobarde. ¿De dónde saca? O sea, ¿dónde leyó esa barrabasa? Tú podrás estar de acuerdo, ¿no? Con Maduro, es otra cosa. Pero cobarde. El guagüero cobarde. Y entonces todos esos generales venezolanos son unos cobardes. O sea, para José Lalú, el ejército venezolano, cuando ahí vienen los americanos, se cagan todos en los pantalones, según José Lalú. Y eso lo dice nada más y nada menos que en Sol de la Tarde. No aguanta un centímetro, un, un minuto de historia. Un minuto. La realidad real, valga la redundancia, es que te guste o no, whatever, Estados Unidos ha perdido toda la guerra donde se ha inmiscuido. Ganó nada más que la segunda. Y en la segunda, quien llega a Berlín primero son los soviéticos. Pruski, Miuski, Barayusha, Tavariche. Tavariche. Sí, los ancestros de Putin. Los ancestros de Putin. Ahí está la historia. Es como meterse con China y no entender, no entender, porque la historia es Pacho. Y no entender de que el arte de la guerra, dicen que le escribió Sun Tzu antes de Cristo. O sea, ya habían guerras inmensas,
de miles de hombres con estrategias militares inmensas antes de Cristo. ¿Sabe qué pasa? Que de este lado del mundo creemos de que existe Hollywood nada más. Y hay un Hollywood en Egipto, hay otro en India y en China ni hablar. En China todos los días producen no sé cuántas telenovelas y ahora está también Corea del Sur en esa competencia. Muy fuerte Corea del Sur en esa competencia. Y nosotros creemos que todo es el Oscar, que lo único que existe es el Oscar, Europa, Univisión, los Grammy. Pero el mundo es amplio. China, 1.200 millones de gente. India, 1.300 millones de gente. O sea, la luz. Dominicana cabe en un pueblo de la India. Oye, ¿cómo es? El territorio con gente y todo. Igual que Cuba. Coges a Cuba entera, la isla, tú la cargas y tú la pones en un barrio en China. Pero la lectura es importante. Entender de que el mundo, y entender sobre todo la naturaleza del imperio. Y entender incluso la historia de los Estados Unidos. Ustedes sabían que los antecesores de los canadienses llegaron a tomar Nueva York. Los incipientes norteamericanos se metieron contra la colonia de Canadá y los canadienses ganaron esa guerra. Shh, que nadie lo sepa. Shh, shh. Pero eso de tener la mente sesgada, José Lalu. El otro día, hasta Gatón se equivocó. Gatón, que yo considero que Gatón es alguien que ha estudiado. Sí, porque otra cosa, no conocer a los persas. O sea, porque sí, es verdad que Alejandro Magno les ganó, pero anteriormente a eso, los persas le dieron funda a los griegos todo lo que le dio la gana durante siglos, siglos. Y a nosotros lo que nos venden son los 300 y 300 parte 2. Y nos hacen creer que 300 hombres combatieron contra los persas, ¿no? No eran 300 hombres. Eran comandados por esos 300 hombres, pero tenían a los hoplitas detrás, que eran miles, para que vean cómo nos trabajan, nos adoctrinan. Hasta el último. Y los hoplitas, y el ejército de los hoplitas, que los ponen como unos desalmados que no tenían, no eran ejército entero. Y si es verdad, sí, Alejandro Magno, claro, es verdad, es verdad. Es verdad que le ganó. Es verdad. También es verdad que cuando se metió contra el territorio hindú, que desde hace rato tenían sus propias civilizaciones, con sus castillotes y sus ejércitos, con elefantes, los hindúes, él ganó una batallita y los hindúes les dijeron, es hasta aquí que tú vas a llegar. Alejandro Magno, pero esa parte de la historia no te la cuentan, no te la cuentan. Tampoco te cuentan la historia de la toma de Constantinopla por los turcos, por los árabes. No, esa parte de la historia no nos la cuentan. No nos dicen que el Imperio Otomano, el otomano, dominó Europa, dominó todo el área esta de todo lo que es hoy lo que le llaman el Oriente Medio, toda esa,
incluyendo Egipto y todo, durante 600, 700 años, no barbaridades. A la Primera Guerra Mundial, esa historia nosotros no nos la cuentan. Y nos dicen que el Imperio Romano era nada más que la parte que después se volvió cristiana, que incluye Roma. Pero no nos dicen que el Imperio Romano se dividió en dos. Y si bien es verdad que el Imperio Romano se destruye, la otra mitad del Imperio Romano duró hasta perder Constantinopla, hoy Estambul. Entonces, esa historia que ha estado delante de nosotros, a nosotros no nos la cuentan. No nos la cuentan. Como no nos cuentan tampoco que los araucanos en Chile le dieron funda a los españoles. Funda, funda. No, ellos entraron ahí a Chile. No, no. Revisen la historia. No fue tan fácil. Tampoco nos dicen de las grandes civilizaciones que existían en África antes que llegara el hombre blanco. Civilizaciones, imperios, igual que en América. De que descubridor, que Colón, de que descubridor. Y no solo se sabe ya que estuvieron los vikingos antes, sino que todo parece indicar que estuvieron africanos antes. Sus huellas están ahí. Sus huellas de piedra, civilización, con características totalmente negroides. Ojo redondo, nariz achatada. José Lalu, men. Entonces, se ponen a decir de que Irán no aguantaba a Israel. Incluso Gatón lo dijo. ¿Cómo así, Gatón? Y es verdad que los israelitas llegaron y mataron dos o tres gente. Pero cuando los iraníes vinieron con sus... Y no se vayan a pensar, esos misiles salían y tenían en Irak, pues tenían que volar todo eso. En Irak, una cortina de antiaérea. En Jordania también, desde el Mediterráneo a los norteamericanos, o sea, como seis cortinas antes de llegar a la zona de los cielos de Israel. Y con todo eso, papatrón, sálvanos, sálvanos. Vamos a mandar un avioncito ahí. Y entonces papatrón pactó con los iraníes. Eso fue el otro día. ¿Que Israel de qué? ¿De qué? Y entonces ahora dice José Lalu, que ese señor que ustedes ven ahí, no le queda más que rendirse. O sea, José Lalu. A veces el silencio nos cuida de demostrar cuán ignorantes somos en ciertos y determinados temas. Yo siempre he dicho que yo no sé absolutamente nada de mecánica. Sé dónde se echa el culan en mi carro, dónde se mide el aceite, ¿qué más? Y dónde se llena para el... Fuera de ahí yo no sé nada de mecánica, ni tampoco de los astros. Pero dar una opinión geopolítica o política de temas que ignora usted totalmente es muy presuntuoso, muy presuntuoso. Y va a quedar en ridículo, porque todo se trata, todo, absolutamente todo se trata, de un tema doméstico que tiene Trump dentro de los Estados Unidos. Tiene una base maga resquebrajándose
tiene una credibilidad hacia afuera resquebrajada. Esa foto del hindú, el chino y Putin es una burla, una burla. Y acaban de lanzar ayer el megaplan chino de la nueva ONU. ¿Cómo debería ser la nueva ONU? La nueva gobernanza mundial, que debe ser una gobernanza de paz, comercio justo, equidad, buena vibra. Y Trump tiene problemas dentro de los Estados Unidos, dentro, que hasta está militarizando la ciudad, eso es increíble. Está convirtiendo ciudades de Estados Unidos en un estado policial. Yo lo lamento. Quiero lo mejor para Estados Unidos. Tengo mucha gente buena en Estados Unidos. Es muy de estúpidos, muy de mensos. Querer lo malo, incluso para quien quiere lo malo para ti. ¿Qué yo creo que va a pasar? Para cerrar. Llevo 46 minutos. ¿Qué yo creo que va a pasar? Ese que está ahí, lo dije en el programa con el doctor Guerrero hace. Yo no recuerdo si cuando fui al programa del doctor Guerrero, él me había Trump se había puesto la ñoña. Por lo tanto, alrededor del día 20 de enero. Pero en el programa de Julito Jacín, desde aquí un saludo al doctor Guerrero, a Julito Jacín, a Michelle, dije de que Elon Musk, en el programa del doctor Guerrero, dije, Elon Musk se va del gobierno. Y así mismo fue. Y digo yo, me la voy a jugar, de que Marco Rubio tiene un pie fuera del gobierno. Hoy no estuvo en la conferencia de prensa. Y a Marco Rubio no le han dado ni una misión importante, ni una en las relaciones internacionales. Tanto así que el primer hombre que manda, Trump, manda un enviado especial a Pekín y manda otro enviado especial a ver a Maduro. Y entonces a Rubio lo dejan, el cartel de los soles, inventando toda esta parafernaria que lo que han hecho es reforzar internamente y mundialmente a Maduro. Porque ahora Maduro es la víctima. Conociendo a Trump, uno podría sacar como conclusión que está jugando a vender un discurso a media hacia un segmento de un electorado. Porque todo el mundo sabe que el problema lo tiene Trump dentro. Por ejemplo, Europa no es problema, Europa son en la calle. Y la guerra de Ucrania, como él no va a poder acabar con la guerra, posiblemente él se desentienda de eso. Y lo que haga es venderle armas a Europa para que Europa continúe la guerra hasta que Ucrania capitule. Si no se apuran, van a perder la mitad del territorio y Putin va a terminar tomando Odessa y empatando el Donbass con Transnistria. Hello. Y acuérdense que Odessa siempre ha sido rusa. Siempre ha sido rusa. Odessa es una ciudad rusa. Que en el mapa, Odessa es una ciudad rusa. Y es importante, Donbass, Odessa, y empatar con la República Autónoma de Transnistria, que son rusos también. Y quieren ser rusos, quieren ser parte de Rusia.
Trump, Trump sabe lo que hace. Yo personalmente tengo dudas de incluso la salud de Trump y lo lamento, porque eso de que se haya desaparecido una semana, mínimo, 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 estaba en depresión, mínimo. Cualquiera entra en depre, ¿eh? Eso no es malo, cualquiera entra en depre. Eh, lo que es claro es que la política de Trump está, como mismo día, el doctor Guerrero tituló una frase que yo dije que Trump iba a acelerar los procesos de la caída del imperio. Trump era inevitable porque es parte de la degradación de la clase política del propio Estados Unidos, como Sanders es inevitable. El pensamiento político de Sanders, de izquierdas, radical a lo norteamericano, y el pensamiento MAGA, los dos son inevitables porque son producto de una sociedad donde la democracia está secuestrada por, para empezar, el lobby israelí, donde no hay democracia. Entonces todo eso pare fenómenos, porque Sanders es un fenómeno y Trump es otro fenómeno. Junto con ellos dos aparece Alexandra Ocasio-Cortez, aparece el árabe este que posiblemente gane New York y otros que están surgiendo. En ese contexto, Trump, pienso yo que esté mirando el reloj y sabe de que el tiempo se va acabando, tanto el tiempo de su vida, un anciano, tiene buena salud, pero es un anciano, y el tiempo de gobierno. No va a poder rescatar a América, no la va a poder rescatar. Y en lo que el palo va y viene, todas esas promesas que le han hecho a él de grandes inversiones, de que tal cosa se va a instalar en Estados Unidos, en lo que el palo va y viene, sus 3 años y medio de gobierno se van a acabar. Y a partir del 2028, o Estados Unidos cambia la forma de tratar al mundo, o el mundo alejará a Estados Unidos. Lo van a sacar del grupo. Eso es lo que hay. Eso ya de presión. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Pienso yo que en la cabeza de Trump y en la cabeza de los que están con Trump, hay que entender que no son ni buenos ni malos, sino que ellos piensan que eso es lo que hay. Tú debes presionar porque el hegemón eres tú, el que manda eres tú. Esa política en el 2025 tiene efecto contrario, porque ya los países no se dejan meter. Cuando cogieron a Cuba en los 60 y pico, Preview. si tuve una interrupción, tuve una interrupción, si tuve una interrupción, nada, decirle a José Lalu que estudie historia, aunque creo que él necesita pasar por el Nacho en historia, y que todo no es Wikipedia, ¿eh? O sea, hay que profundizar en los temas, hay que ver el coraje de los hombres. Porque, por ejemplo, Bolívar, sabemos mucho de Bolívar, pero estudiese usted la historia de Boves. Y no eso, estudiese la historia de, de la compañera de Bolívar, de la Sáenz. Mujeres valerosas, valerosas. Si te vas para la historia de México,
los pasajes de la historia de México es de hombre guapo, guapo. Y si te vas a la historia dominicana, dominicana, es verdad que ha parido otros cipayos, cobardes, traidores, pero son guapos también. Entonces, ¿de qué tú estás hablando? Que si Maduro, que lo que le queda es exiliarse. Espero que no sea para parecer eh, atractivo a ciertos nichos que le escuchan, José La Luz. Pero como colofón, Trump va a terminar su gobierno bien. Está por ver si logra rescatar, o por lo menos que la economía no sucumba. Va a terminar con muchos más enemigos que con los que entró. Europa ya ya está colocado, está navegando en el retrete de su propio prestigio lacayo y se va a acelerar todo el mundo multipolar. Que ojalá Latinoamérica, en ese mejunje, en, esa, en ese salcocho, ojalá Latinoamérica deje de tener gobiernos lacayos, serviles a lo que digan los norteamericanos o cualquier imperio. Porque mira Cuba, decían que Cuba era títere, pero la Unión Soviética se cayó y Cuba siguió. Cuba nunca fue un títere de la Unión Soviética. Maduro va a gobernar los próximos 6 años. Maduro va a sobrevivir a Trump. Trump sale antes. En Venezuela son 6 años. Maduro va a sobrevivir a Trump. Eso lo dije yo en el programa de Julito Así. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? Nada. Maduro ganó las elecciones. El mundo nunca impugnó. No que el CNE, que son maduristas, pero con ellos ahora acaban de ganar. Con ese mismo CNE acaban de ganar muchos, no fueron pocos, opositores, ganaron alcaldías con ese mismo CNE. El mundo no impugnó porque en verdad no tenían las actas que ellos decían que probaban que ellos habían ganado. Y entonces cambiaron el discurso para decir que era Maduro quien tenía que mostrar las actas. El ganador nunca tiene que probar nada, el ganador es el ganador. El que dice que ganó, pero no lo dan como ganador, es el que tiene que someter un recurso de impugnación. Y no lo hicieron. Maduro va a estar ahí en esa silla 6 años. Y cuidado, porque si como todo parece indicar, la economía de Venezuela sigue su camino ascendente, a Maduro lo van a ver como aquel que resistió el golpe imperial y de una crisis desde abajo supo rescatar la nación para el bien de los venezolanos. ¿No me creen? No hay problema. Anótenlo por una esquina ahí. Vamos a ver qué pasa. Mientras no existe el cartel de los soles, todo es un montaje. Todo es un montaje. Las bases militares de los Estados Unidos en Colombia no han podido disminuir ni la siembra, ni el tráfico, ni la distribución, ni nada. O sea, tienen bases ahí. La guerra contra la droga lleva un montón de años y no han logrado nada. Ah, pero ahora Maduro es el cartel de los soles. Y Fort Bragg se los dejo de tarea. Por acá Fernando Buitrago, José Lalú. A mí no me gusta mandar a nadie a estudiar, pero ya, che, José Lalú, apretaste, apretaste. Qué vaina, José. Tú no cambias, querido mío. Cuídate. Nos vemos pronto.